En el vídeo de hoy os voy a enseñar diferentes ejercicios que podemos realizar para nuestro tren inferior en el suelo. Soy María Macías, entrenadora personal en Corpore Fit 365, docente para FHI y además estudiante de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Vamos a comenzar tumbados boca arriba y vamos a empezar con el clásico ejercicio que es el puente glúteo o la extensión de cadera tumbado. Vamos a ver diferentes variantes. El clásico, con una flexión que cuando extiendo cadera de rodilla más o menos se nos quede en 90 grados, consiste en elevar la pelvis y bajarla. Este ejercicio, que a simple vista parece muy fácil, requiere de un mínimo de control postural. Es importante que lo realicemos con la espalda lumbar neutra y que en la parte alta del movimiento incluyamos una retroversión de la pelvis para activar al máximo ese glúteo y además extender de forma completa la cadera. Bien. Este ejercicio probablemente haya personas que no lo sientan en el glúteo porque pueden tener ese síndrome de inhibición o amnesia glútea que se conoce. Previamente habría que trabajar eso para poder optimizar la activación del glúteo dentro de este patrón. Bien, este mismo ejercicio podemos realizarlo con un montón de variantes. Por ejemplo, podemos jugar con ese ángulo de flexión de la rodilla. A medida que yo voy alejando los pies para estirar un poquito más la rodilla, bien, voy incluyendo más activación en toda la parte posterior del muslo. Entonces podríamos realizar un puente con los pies un poquito más alejados, aún más alejados, e incluso podríamos realizar ese mismo puente con un pequeño rango de movimiento con las piernas totalmente extendidas. Para esta variante vais a notar que el trabajo de la parte posterior del muslo es mucho mayor. Este mismo ejercicio también puede jugar diferentes posiciones en función a cómo coloquemos nuestros pies y a cómo coloquemos nuestros muslos con respecto al apoyo de los pies. Podemos hacer el que se conoce como puente rana, que implica una abducción grande de la cadera y desde ahí elevar la pelvis, juntando la planta de los pies para que el apoyo sea cómodo. Bien. Con el puente clásico también podríamos empujar un poquito las rodillas hacia afuera para que haya un poquito más de abducción de cadera y estimular ese glúteo mayor. Y también podríamos incluso poner una resistencia adicional que sería una banda elástica para esa abducción. Sería una resistencia hacia afuera. Pero también para estimular otras fibras del glúteo podríamos colocar una pelota entre las rodillas para inhibir un poquito ese componente de los abductores al subir la pelvis. Apretando esa pelotita subiríamos también y bajaríamos la pelvis. ¿Bien? Podríamos colocar los pies de otras formas y también sería apto, siempre y cuando intentemos que no haya una rotación en la tibia que nos pueda dañar la rodilla. Además, podemos jugar con el apoyo de un pie o del otro de forma alterna. Bien, podríamos mantener arriba nuestra pelvis y dar peso hacia una pierna, estabilizar y hacia la otra, manteniendo esa pelvis paralela al suelo sin que se nos rote. Bien, y una vez esto esté controlado, ya podríamos realizar nuestra extensión de cadera o nuestro puente a un solo apoyo, siempre y cuando seamos capaces de mantener esa pelvis bien estable en la posición. Bien. Estas son diferentes variantes del puente. Podríamos pasar a la posición de cuadrupedia para seguir trabajando nuestro glúteo. Bien. En esta posición de cuadrupedia, importante tener en cuenta esa posición de nuestra espalda, de forma que la columna esté neutra en todo el movimiento, porque un error muy común es al realizar, por ejemplo, una extensión de cadera, normalmente nos encontramos con esta posición de la espalda
en la mayoría de ejercicios que podemos ver realizados en el gimnasio. Intentamos mantener ese abdomen activo para estabilizar el raquis e incluso en esta posición de extensión máxima de cadera realizar una pequeña retroversión que nos va a garantizar una mayor activación de nuestro glúteo. Bien, entonces de flexión a extensión de cadera manteniendo esa posición neutra de nuestra columna. Este es un buen ejercicio para activar ese glúteo mayor. En esta posición de cuadrupedia también podemos jugar con esas diferentes posiciones de la cadera. Si todavía metemos un poquito de abducción y rotación externa, vamos a activar mucho más ese glúteo mayor. Pero importante que en el camino no nos llevemos la zona lumbar, sino que permanezca neutra. ¿Bien? Como hablábamos en otros vídeos, la principal función del glúteo es la extensión de cadera, pero en todas las demás funciones, salvo la flexión, también está involucrado, por lo que en esta misma posición podríamos trabajar también la abducción, la rotación externa, etc. Desde esta posición podríamos desde aquí abrir en rotación externa la cadera para trabajar ahí también el glúteo. Bien. Tened en cuenta que en este ejercicio no solo se fatiga la pierna dinámica, sino que la estática está estabilizando también con ese glúteo la posición. Digamos que está trabajando de forma isométrica para que nuestra pelvis permanezca fija. Tenedlo en cuenta sobre todo de cara a la fatiga que pueda suponer el realizar la otra pierna de forma continua. Bien. Este mismo ejercicio también lo podemos realizar con la extensión de la rodilla. Podríamos elevar la pierna y bajarla, teniendo en cuenta que el rango de movimiento en este caso va a ser un poquito más corto, que podríamos aumentarlo si nos subimos encima de un step o de un banco, y también desde esta posición podríamos mantener una abducción y una abducción de la cadera. Entonces, manteniendo el glúteo activo, nos centramos en esa función de abducción y aducción. ¿Bien? Para estos ejercicios, además, podemos añadir esa resistencia con unas bandas, unas mini bands, incluso podemos poner alguna pesa en la corva en el caso de realizarla con flexión de rodilla. También, si queremos incidir en la flexión de la rodilla y trabajar sobre el femoral, el semitendinoso, semimembranoso, todos los isquiosurales, podríamos realizar una extensión de cadera isométrica y desde aquí una flexión y extensión de nuestra rodilla. Este ejercicio sería interesante realizarlo con una carga que puede ser una polea o podría ser también una goma de resistencia que podamos anclar en algún otro punto. Bien. También podemos trabajar de forma lateral, esa rotación externa, abducción de la cadera. Todos estos ejercicios están principalmente enfocados al glúteo y a la parte posterior del muslo. Tenemos el clamp, que es un ejercicio bueno también para las fibras del glúteo mayor que se encargan de la rotación externa de cadera, y también el glúteo medio. Manteniendo los pies fijos, podríamos rotar hacia afuera y volver. Igual aquí podemos jugar con la resistencia de una miniband. Y es importante en este ejercicio que la zona lumbar permanezca neutra y que nuestra pelvis esté fija, que no juguemos con esa rotación para que realmente sea la cadera la que está realizando el movimiento. Bien. En esta misma posición podemos trabajar con la pierna extendida. Bien. Y elevarla. Y también incluso podríamos realizar una extensión de cadera para todavía activar más el glúteo mayor. Incluir con la abducción una pequeña extensión de cadera. Bien. En esta misma posición podríamos trabajar la pierna que está abajo para implicar un poquito más la musculatura abductora. Cruzamos la pierna por delante y subimos y bajamos la pierna de abajo. Este ejercicio parece fácil, pero cuando llevas unas cuantas repeticiones se nota bastante el trabajo. Bien.
¿Cómo podría trabajar la parte delantera del muslo en suelo? Tenemos un ejercicio muy clásico que sobre todo se emplea para el trabajo del abdomen, pero también implica una activación isométrica de nuestros cuádriceps, como es una plancha. Apoyamos los codos, los pies, hacemos una pequeña retroversión de la pelvis para activar más la cadena anterior y extendemos bien esas rodillas, activando esos cuádriceps. Normalmente, al realizar este ejercicio, siempre mantenemos el foco en el abdomen y a lo mejor no somos tan conscientes de ese trabajo del cuádriceps, pero fijaos que seguro que lo notáis. Y otro ejercicio que os quiero añadir de trabajo en suelo, que puede también implicar esa musculatura extensora de rodilla, os lo voy a enseñar de perfil. Es un trabajo excéntrico de esa musculatura. Manteniendo nuestro tronco alineado, una línea desde los hombros hasta las rodillas, vamos a dejar caer el peso de nuestro cuerpo ligeramente hacia atrás. El ombligo dentro, un estiramiento del cuádriceps y una contracción. El trabajo sobre todo lo vais a percibir al dejaros o al frenar más bien esa caída hacia atrás. Un tip para este ejercicio que va a garantizar un poquito más la seguridad de la rodilla es colocar una pequeña toalla enrollada justo debajo de la rótula para liberarla y dejar que se pueda mover. Entonces colocaríamos la toalla, que yo aquí ahora mismo no la tengo, justo por detrás de la rótula y realizaríamos el ejercicio. Probad la diferencia, veréis que es mucho más cómodo y os vais a encontrar más seguros. Esta es una propuesta que además os puede servir como un entrenamiento en circuito en suelo para vuestras clientas. Práctica se puede hacer en circuito, se puede hacer por series, eso tenéis que probar porque ya sabéis que si no se practica, no se aprende. Así que hasta aquí los ejercicios de hoy, espero que os hayan gustado.